Bienvenidos cada uno de ustedes a la Iglesia del Nazareno Belén. Un gusto siempre verles a todos y hoy vamos a meditar también en la palabra de Dios. Bienvenidos también a quienes nos están viendo a través de Facebook en la transmisión que tenemos en vivo. Y les voy a invitar a que vayan buscando en sus Biblias el libro de Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Siempre creo que nuestro deber como cristianos es siempre orar por todas las necesidades. Pablo recomendaba y decía: hermanos, oren por sus autoridades. Oremos siempre por la situación de nuestro país, por la situación de los líderes políticos que están en la administración del gobierno, para que el Señor siempre les dé sabiduría, porque finalmente todo lo que toman como decisiones afecta y nos afecta. Yo sé que a veces también nosotros nos afectamos al ver las noticias a nivel global, a nivel mundial, al escuchar la noticia de que o no hay diésel, o no hay gasolina, o la economía está en decadencia, o ciertos países están en guerra. Todas esas informaciones generan un malestar en nuestro corazón. Un secreto que me gustaría compartirles es el hecho de que puedan abstenerse de poder consumir ese tipo de información. Todo lo que nosotros escuchamos, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros consumimos, incluso los asiáticos mismos decían, todo lo que comemos, eso somos, nos afecta. O sea, cuando uno, por ejemplo, está todo el día viendo ahí la noticia y le salen en sus redes sociales puras noticias donde va a estar mal y el año va a ser peor y todo va a estar mal, empiezas a generar una crisis. Les comento que también a mí, inclusive como pastor, igual me suele suceder. Algo que suelo hacer cuando paso ese tipo de circunstancias en donde tienes miedo o tienes dudas, es empezar a alimentarte de las cosas maravillosas que Dios puede hacer. Justo anoche estaba un tiempo con mis hijos viendo unos videos de sanidades. Hay algunos pastores que Dios usa en gran manera con el don de sanidad. Y ver eso, a mí sinceramente, siempre que lo veo y veo a ciegos ver, y justo estaba viendo una cruzada de sanidades que habían hecho en Bolivia hace años, debe ser el año 2011, no, 2010, 9, por ahí debe ser. Y 5 sordos de un instituto de sordera habían recibido sanidad. Y son bolivianos, por si acaso, a ver si lo buscan en YouTube y se alimentan con ese tipo de palabra. Pero creo que algo que siempre nos va a ayudar a nosotros a mantenernos firmes en la fe y confiados en el Señor es lo que hoy vamos a aprender. En el libro de Juan, que les he pedido que busquen, está un relato que hace tiempo les comentaba, que es el relato de la mujer samaritana y el encuentro que ha tenido con Jesús. ¿Se recuerdan que en algún instante los discípulos Juan y Jacobo, cuando habían estado yendo hacia Samaria, Juan y Jacobo se habían dado cuenta que los samaritanos no los querían recibir? Entonces Juan y su hermano le dicen al Señor: Señor, mandaremos fuego que descienda sobre estos y los queme. Y Jesús se molesta y le dice: no saben de qué espíritu son ustedes, porque yo no he venido a destruir, sino he venido a salvar lo que se había perdido. Y se encaminan a Samaria por otra ruta y van a Samaria, y estando en Samaria los discípulos van a ir a la ciudad a buscar alimentos, y Jesús se va hacia el campo, encuentra un pozo. Dice la Biblia, lo van a leer en el Evangelio de Juan capítulo 4, que Jesús estaba cansado porque ya era mediodía y tenía sed. Pero los pozos de esos tiempos son pozos cavados en la tierra y son profundos. Si tú quieres sacar agua, tienes que tener las herramientas necesarias, y al parecer Jesús no tenía la herramienta para sacar agua del pozo. Y está sentado a mediodía ahí con el sol extremo, y de pronto viene una mujer samaritana. Recuerden que los discípulos no querían juntarse con los samaritanos, querían esquivar. Alguna vez les comenté inclusive que entre la región de Israel para cruzar a otro lugar, y estaba Samaria como ciudad en ese lugar, un judío prefería darse una vuelta y con tal de no pisar territorio samaritano. Pero Jesús va en contra de todo eso y va a pisar Samaria, va a atravesar Samaria. Y estando en Samaria, viene una mujer y Jesús le dice: dame de beber. Le pide que le sirva, o sea, desconocido está Jesús, y esto por si acaso está en el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 7.
vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad y a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. O sea, la mujer cuando Jesús le dice, oye, servime y dame de beber. Más o menos ella le da un pretexto cultural y dice, ¿cómo te voy a servir yo si tú eres judío? Y yo soy samaritana, nosotros no nos tratamos, ni siquiera deberías hablarme, no sé qué estás haciendo pisando territorio samaritano. Sin embargo, Jesús le va a exhortar y le va a decir en el versículo 10, respondiendo Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías que te dé agua viva. Hay un diálogo entre la mujer y Jesús. La mujer le dice, bueno, dame de beber esa agua. Es agua de vida. Y sin embargo Jesús le dice, trae a tu familia, vamos a hablar con tu esposo. Y la mujer le dice, no tengo esposo. Y Jesús dice, bien has dicho, porque tú has tenido 5 esposos, y el que tienes inclusive ni siquiera es tu esposo. Y la mujer se asusta y dice, Señor, ¿cómo sabes? Debes ser profeta. A lo cual Jesús termina de enseñarle. La mujer samaritana les reclama y dice, Señor, ustedes los judíos dicen que solamente en Jerusalén se debería adorar. Nosotros adoramos acá, en este lugar. Y Jesús hace una aclaración bien importante, queridos hermanos, de dónde se adora y cómo se debería adorar. No hay un solo lugar de adoración. Varias veces les he comentado esto, queridos hermanos. Si bien acá nosotros nos reunimos dominicalmente y adoramos al Señor con la alabanza, no es el único lugar de adoración. La mujer les reclama a Jesús, le dice, ustedes dicen los judíos que solamente en Jerusalén se tiene que adorar, pero nosotros adoramos en este lugar, el lugar que nuestros padres nos han dado. Y Jesús le responde de manera bien certera en el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos a lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Versículo 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No sé si se han preguntado qué significa adorar al Señor en verdad. ¿Qué es adorar al Señor en verdad, en espíritu y en verdad? Porque uno puede decir adorar en espíritu y en verdad. Yo antes pensaba de esta manera. Pensaba que era cantar al Señor y cerrar los ojos y levantar las manos y concentrarme en la canción y adorar así. Es parte de ello. Recuerdo una de las primeras materias del seminario que yo pasé. El profesor era Eddie Huanca, tal vez lo conocen al pastor. Él es un gran predicador. Y en la materia que nos había dictado era la materia justo adoración wesleyana se llamaba. Hasta ahí yo creía que la adoración única era en el culto, a través de la alabanza, a través de la música, y era concentrarse y adorar al Señor en espíritu y en verdad. Me alejo de todo y todo mi espíritu debe adorar al Señor. Pero no había sido así. Hay muchas maneras en las cuales nosotros adoramos al Señor. A través de la música es una manera de adorar. La manera como nosotros, por ejemplo, vivimos constantemente como hijos, como esposos, como padres, es una manera de adorar al Señor. Nosotros adoramos también a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas. Adoramos al Señor a través de nuestro servicio que hacemos constantemente. Pero hay algo que es la clave de la adoración y está también en los pasajes que hemos leído. El servicio jamás está separado de la adoración. Uno puede decir, sí, Señor, te adoro, pero sirvo a otras cosas. No es adoración. En este instante, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, Jesús está ahí en el lugar sentado, viene la mujer, se acerca al pozo y lo primero que Jesús le pide no es adorarme porque soy el Señor. Le dice, sírveme un poco de agua. El Señor sabía que era el Señor. La mujer no sabía quién será este hombre, quién será esta persona para que yo le esté sirviendo. Además, judío eres, ¿yo acaso te tengo que servir a ti? Pero lo primero que el Señor hace para que la mujer entienda que Él es el Señor, le pide que le sirva.
El servicio y la adoración jamás están separados. Tú no puedes adorar al Señor sin servirle. Y si tú le sirves al Señor es porque le estás adorando. En este instante, la mujer no entiende quién era el Señor que le pedía y Jesús le tiene que explicar y le dice, bueno, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú me pedirías que yo te dé agua de vida. Dame más de esa agua, le decía la mujer. No sabes lo que estás pidiendo. Porque el Señor busca estos adoradores, los que le adoren en espíritu y en verdad. En alguna ocasión, Jesús, antes, cuando va a escoger a sus discípulos, Él se va a ir al desierto. Y estando en el desierto, ayunado, va a venir Satanás y lo va a tentar. Entre las tentaciones que Jesús va a recibir, y esto se encuentra por si acaso en el Evangelio de Mateo, hay una serie de tentaciones. Jesús está con hambre y el demonio le dice, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Más adelante, el demonio lo va a volver a tentar a Jesús. En el capítulo 4, versículo 8 dice así, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorarás. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo que les digo, la adoración y el servicio siempre van de la mano. Tú no puedes adorar al Señor y decir, yo le adoro al Señor en espíritu y en verdad, si no sirves. Si no le sirves al Señor predicando, enseñando, ayudando. Si no le sirves al Señor a través de tu testimonio. Tú no puedes decir, yo soy adorador en espíritu y en verdad, si no estás sirviendo. Siempre van de la mano. Tú puedes pasar momentos de tribulación, de pruebas, de dificultades y dejar de adorar no es una posibilidad. O sea, el día en el cual tú te enfermes, ese día en el cual estés totalmente postrado en cama, tú vas a decir, ya no tengo ganas de adorar. No, además cuando nosotros tenemos más problemas, son los días en los cuales más buscamos del Señor, queremos adorarle. Y en esos instantes incluso tú dices, quisiera servir, quisiera ir a visitar. ¿Cuántas veces he escuchado esos testimonios? Me gustaría visitar, pero ya me encuentro mayor. Me gustaría haber visitado más, pero ya estoy enfermo. Hoy que tienes salud, hoy que tú adoras, levantas las manos, ¿no estás sirviendo al Señor? No estás adorando en espíritu y en verdad. En alguna ocasión hay un personaje igual similar. En el libro de Josué se encuentra capítulo 24. Josué es un personaje en el Antiguo Testamento que va a tomar la posta de Moisés para entrar a la tierra prometida. En el libro de Josué, cuando ya Josué es mayor y está despidiéndose de todo el pueblo, Josué le va a dar una instrucción a todo el pueblo. Esto se encuentra en Josué capítulo 24, versículo 14. Josué capítulo 24, versículo 14. José le va a decir al pueblo, ahora pues, está reunido ahí como nosotros en este instante, todo el pueblo reunido de Israel, ya están recibiendo la tierra prometida, y Josué le dice a todo el pueblo, miren, versículo 14, ahora pues, temed y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses los cuales sirvieron vuestros padres, que al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal les parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, al que ha hecho las grandes señales, nos ha guardado del camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales hemos pasado.
Lo que Josué les está diciendo, no les dice, oigan, ¿ustedes van a adorar a Dios? No, les está diciendo de servicio. Les está diciendo que cuando ustedes tenían sus papás que estaban en Egipto, cuando hay aquí gente de los amorreos, gente que adora a otros dioses, no les está diciendo adoren, les está diciendo sirven. Por ejemplo, algunos tenemos probablemente conocidos que son andinistas. Hacen sus mesitas, adoran a la Pachamama, adoran a Dios Inti, adoran a los achachilas. ¿Ellos adoran o también sirven? Adoran y sirven. Ellos presentan su mesita, le están sirviendo a través de ese acto y a la vez también están adorando a sus dioses. Toda cultura que tiene unas diferentes divinidades en todo, los aymaras, los quechuas, los incas, los aztecas, los egipcios, todas las culturas que tienen dioses, quienes buscan esos dioses, los adoran, dicen, oh mi Dios, y hacen sus reverencias, algunos se cortan, otros se zapan, otros se inclinan al piso, algunos inclusive sacrifican a sus hijos, a sus dioses. ¿Por qué? Porque ellos entienden que la adoración siempre va acompañado de servicio. Jesús incluso en alguna ocasión les dijo a sus discípulos, oigan, no pueden servir a dos señores, a dos dioses. No puedes servir a Dios y a las riquezas, les dice. Eso se encuentra por si acaso en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 24. No podemos servir a dos dioses, queridos hermanos. ¿Adoras tú a Dios? ¿Lo adoras en espíritu y en verdad? ¿A quién sirves? ¿Qué haces para servir al Señor? La semana les decía a mis estudiantes algo bien fuerte. Si no sirves, no sirves. Se sorprendieron. Es que si no servimos, hermanos, a Dios, literalmente no servimos en el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Cuando los discípulos entendieron de que Jesús era el Cristo, empezaron a servirle desinteresadamente porque sabían que era Dios mismo. Estaban dispuestos a sacrificar su vida por servirle a Él. Cuando Pablo se enteró que Cristo era el Señor, él decía, para mí me es indiferente cualquier cosa, si como bien, si no como, no importa, pero yo voy a seguir sirviendo al Señor porque yo soy su siervo. Pablo se decía a sí mismo, yo soy siervo de Jesucristo, alguien que sirve al Señor. Y en un contexto en el cual nosotros hoy por hoy nos congregamos y adoramos al Señor, no solo es levantar las manos y cantar alabanzas. ¿Quieres realmente adorar al Señor? No solo te concentres el domingo. Mañana que vas a estar en tu trabajo, mañana que vas a estar en tu casa con tus hijos, mañana que vas a estar en la universidad, en tu colegio con tus compañeros, tienes que servir, tienes que adorar al Señor. No puedes decir, yo solo como la mujer samaritana decía, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén nomás. Nosotros y nuestros padres adoramos en otros lugares aquí en Samaria. ¿En donde siempre hay que servir? ¿En donde siempre hay que adorar? Y Jesús dice, no es así. Ahora viene y la hora es cuando el Señor vaya a buscar adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Y eso significa en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, se adora al Señor en tu casa. Acá, en casa también en Belén, adoramos al Señor. Pero te decía, cuando mañana estés en tu trabajo, no significa que tienes que dejar de adorar al Señor. Tú tienes que seguir sirviendo al Señor. Porque cualquier persona que sirve, y aquí yo sé que algunos de ustedes están empezando a emprender y los felicito. Hay algunos que ya tienen un emprendimiento y ya tienen trabajadores a su cuenta. Y aquellos que alguna vez han tenido la experiencia, y si le van a tener en algún instante la experiencia de tener trabajadores a su cuenta o contratarlos por un tiempo, tú tienes la responsabilidad como jefe de cubrir las necesidades de quienes te están sirviendo. Incluso eso en el ámbito legal. En el gobierno en el cual nosotros estamos, donde los trabajadores tienen muchos derechos. Si es contratado en una fábrica el trabajador y el trabajador sufre un accidente, el propietario tiene que asumir su responsabilidad como propietario y cubrir si realmente ha sido un buen propietario, si ha sido un buen jefe. Cuando nosotros servimos al Señor,
podemos estar mucho más tranquilos en la vida, porque sabemos a quién estamos sirviendo. Sabemos a quién servimos. Pablo decía, yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso. ¿Tú sabes en quién estás creyendo? ¿Sabes a quién estás sirviendo de día y de noche, en todo tiempo? En tiempo de pruebas, en tiempo de tribulación, ¿estás adorando y sirviendo al Señor? No puedes separar servicio aparte y adoración aparte. Vengo los domingos para adorar al Señor, pero mañana, no voy a poder servir. Cuando se te pide un apoyo, no voy a poder. No puedes decir eres un adorador cuando tal vez en ese instante que tal vez tú estabas simplemente viendo la televisión, hay otras personas que están sirviendo, predicando el evangelio, tocando puertas, visitando a la gente, orando por los enfermos. Puedes decir que eres adorador en espíritu y en verdad cuando no le adoras realmente, porque no le estás sirviendo. Hay un relato en la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 3. Esto a mí me sorprendió porque muestra realmente que cuando uno sirve a Dios, uno puede estar confiado en medio de la tribulación. Yo sé, queridos hermanos, como os decía al inicio, cuando vemos las noticias y vemos todo lo que pasa y acontece en el mundo, en nuestro país, en nuestra profesión, en nuestro trabajo, en nuestro rubro, nos preocupamos, nos afligimos, nos generamos miedo, nos generamos dudas, empezamos a desconfiar inclusive del Señor. Y es una realidad. Pero aquellos que servimos realmente, constantemente al Señor, podemos estar más tranquilos en medio de la tribulación. Acá en el libro de Daniel capítulo 3, versículo 14, sucede algo bien particular. Israel ya está gobernada por otras naciones. El rey Nabucodonosor ha construido una gran estatua y además ha proclamado y ha dicho que toda gente, cuando suenen las bocinas, cuando suenen las trompetas, toda gente que vive en el territorio de su nación tiene que doblar rodillas y adorar a la estatua por decreto. Pero hay dos personajes, amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego. En el versículo 14 dice así: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no, la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Que Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abed-nego respondiendo al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aquí Sadrac, Mesac dice: al Dios al cual servimos. ¿Saben a quién? Ellos tenían un jefe, Nabucodonosor. Él era su señor. Ellos eran esclavos de él, eran siervos entre comillas de él. Pero a pesar de que tenían su jefe, ellos dicen: al Dios al cual servimos. Sí, tú eres nuestro rey y todo eso de esta nación porque has conquistado nuestra nación, pero nosotros servimos a Dios, y al Dios al cual servimos, Él nos va a librar de las manos de fuego, de tu mano, oh rey Nabucodonosor. No dicen al Dios que algún día vamos a servir. No dicen al Dios que alguna vez he servido yo, hace años he servido, Dios, ¿te recuerdas? Te he servido. Al Dios que a veces sirvo, cuando tengo ganas sirvo, cuando no tengo ganas sirvo, porque el servicio del creyente es permanente. Tú no puedes servir solamente los domingos. El servicio al Señor es de lunes a lunes. Miren, hasta en el contexto laboral, queridos hermanos, si yo tengo una empresa y viene un trabajador eventual, a veces en la fábrica hay trabajadores eventuales,
y lo contrato por unas horas, trabaja el domingo 3 horitas y luego se va. Pero tengo también otros trabajadores, los cuales trabajan 24/7, bueno, sus 8 horas cada día, pero están bajo mi mando, porque yo tengo que pagar sus sueldos, porque ellos trabajan desde la mañana hasta el atardecer conmigo. Tengo que pagar sus responsabilidades laborales, tengo que pagar su seguro, su salud, lo que corresponda, porque son mis trabajadores. Pero si tengo un trabajador eventual que me está ayudando de vez en cuando y después se va porque no tiene tiempo para ayudarme, yo como jefe, si algún día él viene y me dice, por favor jefe, estoy viniendo por mi aguinaldo. ¿Aguinaldo de qué? ¿Por qué? Tú no eres mi trabajador, ni en planillas estás. ¿Quién eres? No te conozco. Apártate de mí, hacedores de maldad. ¿Se recuerdan cuando el Señor les decía eso a sus discípulos? Cuando ustedes digan, Señor, en tu nombre hemos predicado, en tu nombre hemos enseñado. Ustedes, yo no los conozco. Hacedores de maldad, apártense de mí. Porque en esta ley humana, ningún trabajador te puede exigir a ti, como si hubiese trabajado en tu planilla, de tu salario, tú te respondías porque eras su jefe, porque solamente ha venido a trabajar unas 3 horas a tu empresa y te venga a exigir algo. No existe eso delante de la ley. Pero sí, un trabajador al cual yo lo contrato, tengo un contrato de firma con él, tengo además la responsabilidad porque está en mi planilla de sueldos, tengo que pagarle constantemente. Inclusive yo como jefe, aunque esté en crisis, igual tengo que buscar dónde pagarle porque he hecho un contrato con él. Tengo que responder por él, si es posible, y amo a mi trabajador, tengo que armar su canastón, aunque no sea norma. Si amo a mi trabajador, tengo que ayudarle si es que está pasando alguna necesidad, si soy un buen jefe. Y Dios algún rato hace este tipo de ejemplo y dice, oigan, ustedes, ¿acaso han visto un papá que su hijo le pide, papá, dame pan, y ustedes le van a dar una piedra? O si le pide un pescado, le van a dar una serpiente. Oigan, si ustedes siendo malos padres le saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Si buenos jefes, queridos hermanos, si buenos contratistas son bien cariñosos, ¿cuántos han tenido esos jefes? Esos jefes que se preocupaban por ti, que te decían, ¿cómo estás? He visto que tienes problemas, te ayudaré. Toma esto fuera de tu salario, te voy a ayudar. He visto que estás enfermo en tu familia. No te preocupes, hoy día te voy a dar libre, sé que tienes problemas en casa. Oye, qué lindos jefes. Si hay jefes buenos y Dios dice, ¿cuánto más nuestro jefe que está en el cielo puede darnos a nosotros? Dice el Espíritu Santo. En este caso, Sadrach, Mesach y Abednego dicen al Dios al cual servimos constantemente. Porque yo no te sirvo a ti, Nabucodonosor. No sirves a tu jefe, no sirves a un país, no sirves a una empresa. Sirves al Señor. Porque miren, ellos por si acaso estaban bajo la cobertura de Nabucodonosor. Ellos eran esclavos de Nabucodonosor. Y uno siendo esclavo de Nabucodonosor puede decir, yo no te sirvo, Nabucodonosor, a ti. Estando yo en tu empresa, Nabucodonosor, yo sirvo a mi Dios. ¿Estás trabajando en una empresa? Genial. ¿Estás estudiando en la universidad? Muy bien. ¿Estás tal vez en un negocio? Perfecto. Pero estando en el trabajo, en la empresa donde hay un jefe, aún ahí tú tienes que seguir sirviendo al Señor. Porque ahí con seguridad, como Sadrach, puedes decir, yo estoy confiado porque yo no te sirvo, Nabucodonosor, a ti. Yo sirvo a mi Dios y mi Dios me va a librar del horno de fuego y de tu mano, oh rey Nabucodonosor. Versículo 17. Versículo 18. Y si no, mira, la seguridad de alguien que sirve a Dios. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué atrevidos trabajadores, ¿no? ¿Te imaginas que tú puedes tener un trabajador así atrevido que te diga, no, jefe, yo voy a seguir sirviendo a Dios? Y si no me quita de las manos del fuego, no me importa, porque no voy a servir a otros dioses. Versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos al horno de fuego ardiendo. Cuando estos varones fueron atados con sus mantos,
sus calzas, sus turbantes y sus vestidos fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho. La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: oye, ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego. Se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes, los consejeros del rey para mirar estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni un cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, libró a sus siervos con que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Servir y adorar siempre van de la mano, querido hermano. Si no estás sirviendo a Dios, no digas que seas un adorador. Y si crees que estás adorando al Señor, entonces empieza a servir. Y cuando servimos al Señor, entonces es el Señor quien responde por nosotros. Así como Nabucodonosor dice: wow, Sadrach, Mesach y Abednego, servidores del Dios Altísimo, que ellos han preferido servir a Dios que servir a otros dioses. Y la gente va a adorar al Señor, porque van a ver cómo el Señor se puede magnificar en ti, en tu trabajo, en la empresa, en tus estudios, en tu salud. Porque solamente ese tipo de adoradores son los que el Señor busca, adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Deja de adorar al Señor de manera falsa. No digas que eres un adorador porque vienes solamente los domingos a calentar el asiento. Además, no tienes ninguna oportunidad de poder reclamarle algo al Señor. Si el Señor te está dando algo, es por su misericordia, no porque te debe. Y aun cuando nosotros trabajamos al Señor, no lo hacemos porque Él nos da nada a cambio. ¿Cómo Sadrach? Aun si el Señor no nos sacase del horno de fuego, no importa, no vamos a servir a otros dioses. No nos sintamos nosotros, hermanos, confiados en que el Señor me va a cubrir de todo lo que está aconteciendo en el mundo y en toda situación, si yo no le sirvo. ¿Cómo puedo andar confiado si tal vez mi corazón está sirviendo a otros dioses? Si mi mente está aquí y mi corazón está en otro lugar. Si yo digo que adoro al Señor, pero mi vida dice otra cosa. Mi querido hermano, adora al Señor en espíritu y en verdad. Deja de ponerle excusas a Dios. No solo adoramos los domingos, no solo servimos los domingos. Quiero verte mañana sirviendo ahí en tu trabajo, predicando el evangelio. Esta mañana en el ayuno justo predicábamos eso. Un endemoniado predicó a más de 4,000 personas en la Biblia. ¿Cómo nosotros no vamos a poder? ¿Cómo tú no vas a poder servir en la universidad? ¿Cómo no vas a poder servir ahí en tu trabajo, con tus trabajadores, con tu familia, con tus hijos? Acá claro que sí, bien bonito, adoramos, levantamos las manos, cerramos los ojos, cantamos las canciones que sabemos. Pero mañana no es día de adoración. Mañana no es un lugar donde adoramos. Mañana en mi oficina voy a ser el mismo mal hablado, el mismo corrupto, voy a ser el mismo adúltero, voy a seguir engañando a mi familia. Porque el domingo es el día de adoración. Dejemos de saquemos ese pensamiento de nuestras cabezas y seamos adoradores constantes del Señor. Y sirvamos como Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová.
como Sadrach, Mesach y Abednego. Nosotros servimos al Dios verdadero. Como cada uno de los siervos que tenían a lo largo de las Escrituras, todos ellos. Abraham era siervo del Señor, Moisés servía al Señor, Josué servía al Señor, los discípulos servían al Señor, eran siervos dispuestos a morir por Cristo. Pablo decía: yo sirvo al Señor en todo momento porque soy siervo de Jesucristo. Puedes decir, querido hermano, que tú eres cristiano y no quieras servir. Adora al Señor. Cuando tú sirvas completamente como el Señor, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Y lo puedes hacer con tu profesión. Ahí donde estás ejerciendo, el Señor te ha dado una profesión, genial. Sirve y adora al Señor con tu profesión. Tienes un pequeño negocio, una tienda. Yo veo cómo algunos realmente tienen una gran creatividad. Incluso tal vez no sabe leer la hermana, le pone ahí versículos en sus tiendas y le dice a sus clientes: por favor, joven, me ayuda a leer aquello, no puedo leer. Les he contado ese testimonio de un hermano que me ha evangelizado en el minibús. Yo ya sabía el evangelio, ¿verdad? Pero él me evangelizó otra vez. Y el hermano era mayor, yo estaba sentado ahí, él se sentó a mi lado y me dice el hermano: joven, ¿me puedes ayudar a leer, por favor, esta parte? Y era tan tierno el Señor que no me negué y me hizo leer, se lo leí y me explicó la palabra de Dios. Estando en el minibús, mientras podemos estar tiktokeando, ¿por qué no puedes servir al Señor? Ya eres un influencer en redes sociales, sirve al Señor desde tus redes sociales. Predica el evangelio, cumple tu ministerio, le decía Pablo a Timoteo. Predica a tiempo y afuera de tiempo. Entonces, realmente vas a ser un servidor del Señor y alguien que adore constantemente, y vas a andar confiado y tranquilo en la vida que el cual el Señor te ha puesto. Y cuando estés en el horno de fuego, porque para algunos todo lo que está pasando aquí en el mundo es como un horno de fuego. Tienes miedo de que te queme, tienes miedo de que se acabe tu negocio, se acabe tu casa, vendas tus propiedades, que ya no haya comida. Es un horno de fuego ardiendo 7 veces. Pero Sadrach, Mesach y Abednego con paso de parada normal. Nabucodonosor se están paseando ahí, paseándose de paso ahí en el fuego, normal. Y hay un cuarto todavía parecido al Hijo de Dios. Es Cristo quien nos acompaña constantemente en nuestras tribulaciones. Tú no estás solo. ¿Estás pasando dificultades? No estás solo. ¿Estás pasando tristezas? No estás sola. ¿Estás pasando pruebas? No estás solo. ¿Estás ahí en tu trabajo? Pero pastor, solito yo estoy en mi trabajo. Todos son seculares. ¿Quién te ha dicho que estás solo? No estás solo. Si Sadrach, Mesach, Abednego estaban frente a toda una comunidad de personas idólatras, pero ellos le decían: no, estamos con Dios. Y aquí en el horno de fuego, ahí igual estoy con Dios. No estás solo en tu trabajo, no estás solo. Pero pastor, en la universidad, solito nomás soy cristiano. No estás solo, estás con el Señor. Si estás con el Señor, lo tienes todo. Si estás con el Señor, ahí puedes predicar. Si estás con el Señor, Él te va a dar palabra. No me vengas solamente el domingo a cantar. No es correcto, no es cristiano y no es lo que el Señor espera de ti. Sé que podemos dar mucho más. Vamos a orar el día de hoy. Que el Señor haya exhortado tu corazón, que te haya ayudado a reflexionar cómo has estado viviendo hasta ahora. Pide perdón, confiesa tus pecados. Si alguno de ustedes aún no es servidor del Señor, joven y señorita, lo único que el Señor espera de ti es una total entrega, como Sadrach, como Mesach, como Abednego, como Pablo, como Pedro, como Juan, como cada uno de sus discípulos, una entrega total y una disposición de su corazón a poder servirle. Es lo que les decía Jesús: Pedro, ven, te voy a hacer pescador de hombres. Prácticamente te está diciendo: ¿estás trabajando para pescar peces? Sí. Ven, vas a ser mi trabajador y de aquí en adelante vas a trabajar pescando hombres. Somos servidores del Señor. Y mientras tengamos vida, mientras tengamos fuerza, sigamos sirviendo al Señor. Eso es una manera de adorar. Próxima semana vamos a seguir profundizando en esto, queridos hermanos. ¿Cuántos quieren orar? ¿Cuántos el Señor les ha hablado el día de hoy? ¿Estabas preocupado hasta el momento? ¿Ves que tu preocupación del dinero ya se ha acabado? Ahora estás preocupado si realmente adoras o no adoras al Señor. Porque si no adoras al Señor, el dinero ya va a ser una preocupación más terrible todavía. Adora al Señor, querido hermano. Vamos a orar. ¿Quieres inclinar ahí tu cabeza o quieres venir aquí adelante? Sirvamos y adoramos siempre.
No renuncies al servicio, no renuncies a servir y adorar al Señor. No des al Señor un servicio a medias, no des al Señor un servicio de acuerdo a tu gana, de acuerdo a tu humor, de acuerdo a cómo estás emocionalmente. No puedes entregar un servicio de esa manera al Señor. Gracias, Señor, te damos en este día.